Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Entiendo que están en quizá la semana más crítica del semestre con todas las cosas que tienen que entregar, así que mucho ánimo. Ojalá que la sesión de hoy día sea positiva para eso y que les vaya bien en el taller y todo. ¿Ok? Bueno, antes de continuar, ¿me escuchan bien o no? Para confirmar eso. Sí, Sí, profe. profesor, se Sí, escucha. súper, Sí. ya, bacán, qué bueno. Bueno, entonces para continuar con la materia del curso, hoy día vamos a empezar un capítulo nuevo. Y de nuevo, volviendo a esto antes de la semana de receso, justamente este semestre, para que calzara bien, decidimos no ponerles entregas grandes justo en la semana antes, que fue nuestro error el semestre pasado. ¿Ya? Así que no se van a preocupar por eso, terminando hoy día el taller, tienen la ayudantía el jueves y no tienen nada que entregar de este curso durante esta semana. ¿Ok? Bueno, entonces, esta clase ya se va a tratar de base de datos relacionales, que es la parte A de la materia. Dentro de la parte A de la materia de este capítulo hay dos elementos más, que era lo de web scraping y lo de regex, que eso no lo vamos a poner en el taller, sí va a estar en el laboratorio, ya que la parte B del enunciado debiésemos liberarla este jueves, ¿ya? Y eventualmente, esto es algo que tenemos que decir, puede que haya algo en el taller B de esta materia, ¿ya? Pero eso es algo que vamos a discutir después, ¿ok? Y con respecto al taller B, la fecha calza es algo que me di cuenta hoy día mismo revisando el calendario. La fecha del taller calza con el lunes después de la semana de receso, y ahí uno no puede tener evaluaciones, entonces ese lunes o vamos a empezar el taller y lo van a entregar el miércoles, y el jueves van a tener la ayudantía, o el lunes va a ser de la clase tradicional, luego haremos ejemplos, etcétera, y el taller sería el jueves, ¿ya? Entonces no van a tener el taller el jueves a la vuelta de la semana de receso. No, aunque quisiéramos, no vamos a poder hacerlo porque la universidad no lo permite, ¿ok? Así que por ese lado tranquilos que no, la idea de la semana de receso es justamente que descansen o que se reorganicen, etcétera, y no que estén estudiando para pruebas, ¿ok? Ya, eso creo que es administrativo. No sé si alguien tiene alguna otra duda, algún tema relevante que se me está olvidando tocar. Nada al parecer en el chat, tampoco manos arriba. Ya, entonces démosle con esto de bases de datos relacionales. ¿Ya? Esta es una materia que, si bien es bastante probable que ustedes no hayan visto nada de esto en la carrera hasta el momento, em, si bien seguramente han trabajado con bases de datos de una u otra forma, varios archivos en Excel, que es como lo más primitivo que se puede tener, o Access, etcétera. Lo que vamos a ver ahora son esquemas no voy a ocupar la palabra esquema, que la vamos a ver más rato. Son maneras de almacenar datos, ¿ya? En sistemas para almacenar grandes volúmenes de datos, ¿ya? Que son por lejos lo que más se ocupa en el mundo, y no quiero hablar solo de la industria, sino que en el mundo cuando yo almaceno datos, ¿ya? O sea, este tipo de base de datos, las bases de datos relacionales, es por lejos la más usada en todos los dominios, ¿ya? Y con probabilidad uno, ustedes cuando salgan de la universidad y se enfrenten a sus pegas, y casi que con probabilidad uno antes de eso, van a tener que interactuar de una u otra manera con estas bases de datos, ya sea para leer la información y analizarla, o para almacenar información ahí, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, este capítulo es súper importante, ¿ya? Y de hecho, lo que voy a decir ahora lo había dicho antes. La materia del curso, desde el punto de vista de los fundamentos de la programación, ya terminó. Ya, y consistía en programación orientada a objetos, estructura de datos básica, estructura de datos avanzadas y técnicas y algoritmos. ¿Ok? Y ahí terminamos con la parte fundamental. La parte más pelúa podrán opinar algunos, la parte más entretenida podrán opinar otros, depende de los gustos de cada uno. ¿Ya? Pero el hecho es que la parte de fundamentos ya acabó, y las tres unidades que vienen son de herramientas que uno utiliza en base a lo que aprendió antes. Ya por eso el nombre del curso programación como herramienta para la ingeniería, y por eso un curso completamente distinto a programación avanzada también. ¿Okay? Entonces,
La primera de estas herramientas que vamos a ver es esto de las bases de datos relacionales. Así debe haber empezado la clase, no con la manera en que lo hice. Y las bases de datos relacionales, como les mencioné, es lejos de lo más ocupado para almacenar grandes volúmenes de datos, pequeños volúmenes de datos, etcétera. Pero lo importante es que está estructurado, está ordenado, ¿ya? Y eso me permite luego hacer consultas sobre esos datos y conocer qué es lo que está ocurriendo con mi compañía, con mi emprendimiento, con algún servicio público, con lo que sea. ¿Ok? Y cómo está dividida la materia del capítulo 3, por un lado en la parte A, que vamos a ver hoy, vamos a ver la parte de crear una base de datos, ¿ya? ¿Qué es una base de datos? Crear una base de datos y insertar datos en la base de datos, ¿ok? Y en la materia que vamos a ver a la vuelta del receso, va a ser cómo hacer consultas sobre los datos, ¿ok? Y esas dos cosas son casi el 90% de lo necesario para interactuar con bases de datos, ¿ok? Y la otra materia, aquí para aclarar, lo de web scraping y regex, es algo que uno utiliza muchísimo, ¿ya? Para llenar bases de datos, para extraer información de la web, arreglarla, corregirla y meterla en una base de datos, ¿ya? Entonces, como toma más tiempo y requiere mayor dedicación, eso lo vamos a dejar para el laboratorio y no para este taller. ¿Ok? Ya, entonces comencemos con la materia. ¿Qué es a todo esto? Las slides ya las dejé arriba, si no me equivoco, debiesen poder encontrarlas en el syllabus si es que están interesados en seguirla también con el PDF al lado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una base de datos? ¿Ya? Porque estoy seguro que todos nosotros hemos ocupado ese término en algún momento, pero refiriéndonos a cosas bastante distintas entre sí. ¿Ya? Entonces, en general, una definición bastante aceptada es que una base de datos corresponde a un conjunto de datos de un mismo contexto, ¿ya? Se tratan de algo, de una compañía, de un servicio público, de mis notas, de los viajes transantiago, lo que sea, ¿ya? Y que estos datos que pertenecen al mismo contexto están almacenados bajo cierta lógica y o estructura, ¿ya? Hay una manera estructurada de guardar los datos. No son archivos de texto locos o archivos en Word o Excel que están por algún lado, etcétera. No, acá hay una estructura clara, definida, etcétera. Vamos a hablar de entidades, cosas que hemos hablado a lo largo del semestre, y que además están indexados estos datos, ¿ya? Para su posterior uso eficiente. ¿Qué significa eso? Que yo tengo una manera de encontrarlos, extraerlos y manejarlos de manera rápida, ¿ya? A diferencia del esquema que yo tendría en mi disco duro, es, mira, tengo un archivito por acá y ¿dónde está tal dato? Me meto en cada uno de los archivos, lo reviso. No, acá esto está indexado para que todo sea eficiente en cuanto a inserción, extracción y análisis de los datos, ¿ok? Eso es una base de datos en general. Ahora, en particular, la materia de este capítulo, que es bases de datos relacionales, ¿ya? Es una colección de una o más relaciones, ¿ya? Donde eso no puede que no diga mucho, ya suena como definición de diccionario, pero donde cada una de estas relaciones, ¿ya? Es una tabla con filas y columnas. Eso es lo importante. Uno podría decir que una base de datos relacional, ¿ya? Es un conjunto de tablas. ¿Qué representan esas tablas? Bueno, vamos a verlo un ratito más, ¿ok? Pero viene de relacional el nombre, ¿ya? Porque las tablas representan relaciones, relaciones entre los datos, ¿ya? Y en esas tablas yo voy a guardar entidades y mis entidades de distintas tablas van a estar relacionadas, etcétera, ¿ok? De ahí, si uno empieza a armar este puzzle de por qué los nombres de relacional, etcétera, ¿ya? Em, un mal nombre que uno ocupa muchas veces para referirse a esto es SQL o una base de datos SQL, ¿ya? Y si bien uno más o menos entiende, vamos a revisar lo que es SQL un rato más, SQL en realidad es un lenguaje, ¿ya? No es un esquema de base de datos ni nada por el estilo. ¿Ya? Entonces, si bien se entiende, vamos a intentar no hablar de SQL como una base de datos SQL. Eso en realidad no es correcto. Vamos a intentar hablar de una base de datos relacional, como está acá. ¿Ok? Ahora, ok, súper bien, base de datos relacional, pero ¿cómo se ve? ¿Ya? O cómo la diagramamos, o cómo podemos entenderla, cómo podemos reconocer una base de datos relacional cuando la vemos. ¿Ya? Y en general lo que uno tiene es algo como cosas como el estilo. ¿Ya? ¿Qué tenemos acá? Tenemos distintas tablas, cada uno de estos
rectángulos de acá con el encabezado azul es una tabla, donde el nombre que está en este espacio azul, ¿ya? Esto no es ningún estándar, yo lo estoy poniendo así, me indica el nombre de la relación o el nombre de la tabla, ¿ya? En este caso, la tabla productos, que representa la relación productos, ¿ya? Almacena información sobre los productos, ¿ok? Y todos los elementos que están ahí son una relación, porque están relacionados a productos, son las variables, atributos que yo tengo de los productos, ¿ya? ¿Y qué es lo interesante? Que los productos, ¿ya? Pueden estar asociados, en este caso van a estar asociados a los vendedores, a los merchants, en este caso, los mercaderes. Em, y esto nosotros lo denotamos con una línea, ¿ya? Y los merchants van a tener su propia estructura para almacenar sus datos, un ID, el nombre, el ID del administrador, etcétera, ¿ya? Y a su vez, estos merchants, ¿ya? Van a estar relacionados, ¿ya? Con los países, ¿ya? Que es otra tabla, otra relación, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, cada una de las relaciones o tablas del modelo relacional, ¿ya? Va a estar almacenando la información de un tipo de entidad, ¿ya? Esto es parecido a lo que nosotros hacíamos con la programación orientada a objetos. De hecho, existen bases de datos orientadas a objetos, ¿ya? Que son distintas a estas bases de datos relacionales. ¿En qué se parecen? En que ambas tratan de modelar, mediante algún tipo de abstracción, las entidades, ¿ya? En este caso se ocupan relaciones, que son tablas. En el caso de la programación orientada a objetos, se ocupan clases, ¿ya? Em, Ambas pueden tener relaciones, ¿ya? Ya vamos a ver un ratito más cómo marcamos las relaciones entre tablas en este caso. Pero algo interesante, y bueno, esto también un poco similar a la programación orientada a objetos, es que acá, como todos son tablas, ¿ya? Muchas veces para no ejemplificar, sino especificar relaciones entre tablas, vamos a utilizar otra tabla, ¿ya? Y eso es porque la abstracción que tenemos en este modelo son tablas. En la programación orientada a objetos tenemos estructuras de datos y muchas otras cosas. Acá tenemos tablas y las tablas nos van a servir para todo, ¿ya? Y si se fijan, esto lo vamos a ir profundizando más adelante, cada elemento de las tablas, el ID, el ID del mercader que está vendiendo el producto, el nombre del producto, etcétera, tienen un tipo de dato asociado, muy parecido a las clases en la programación orientada a objetos, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que cualquier producto, ¿ya? Va a tener que tener lleno, ¿ya? O especificar estos atributos, ¿ya? Y cada uno de esos atributos va a tener potencialmente un tipo de dato distinto. ¿Ok? Entonces, continuando con el producto, aparte del nombre del vendedor, ya tiene un nombre del producto, un precio, un estado, agotado, en venta, en promoción, etcétera, y un atributo que es created at, que podría ser la fecha en que fue creado. Ya en ese caso, uno en vez de un varchar, que vamos a verlo, un tipo de dato para este tipo de base de datos, uno podría haber ocupado algo como un date, o otro tipo que se llama el datetime, ¿ya? O eventualmente un string también. Y así distintas cosas, ¿ok? Vicente pregunta en el chat, ¿todas estas tablas están en el mismo archivo o cada base de datos corresponde a un archivo diferente? Ya, esta es una súper buena pregunta. El esquema de administración de bases de datos, que las siglas en general que vamos a ocupar es Database Management System, ¿ya? DBMS, abstrae todo lo que tenga que ver con el manejo de archivos, ¿ya? Ustedes no van a ver archivos, ustedes van a ver tablas, ¿ya? ¿Cómo almacena el DBMS por detrás las tablas? Bueno, puede ser un archivo, puede ser múltiples archivos, etcétera, ¿ya? Pero eso no les interesa a ustedes, ¿ya? Ustedes no van a ver archivos, ustedes van a ver bases de datos. Perdón, van a ver tablas en una base de datos, ¿ya? Ahora, la base de datos, cómo se almacena, generalmente es un archivo, pero que internamente ese archivo tiene subarchivos, etcétera. Pero eso tampoco nos va a interesar mucho. Muchas veces ni siquiera vamos a ver el archivo. ¿Ok? Así que es una muy buena pregunta, Vicente. Nosotros nos vamos a olvidar un poco de lo que tiene que ver con archivos, ¿ya? Y vamos a pensar en esta unidad en tablas. ¿Dónde están guardados? ¿Cómo están guardados? Etcétera.
da lo mismo, no nos va a interesar, solo nos interesan las tablas, ¿ok? Ya, más consulta, aprovechando que Vicente hizo una, podemos ver si alguien más tiene alguna duda de esta parte. Profe, yo tengo una pregunta chica. Dale, Manuel. Cuando, por ejemplo, acá en los productos se tiene el ID del merchant, Ujú. ahí lo que se guarda es solamente como, no sé, el int del merchant, o también se guarda como composición de clases, como habíamos visto en la programación orientada a objetos. O Súper, se guarda excelente. el merchant entero. Claro, excelente pregunta, Manuel, súper buena. Vamos a verlo un poquitito más adelante en detalle, pero adelantándome, tú guardas solo un entero. Dicho de otra manera, tú guardas un puntero, ya, que va a ser un número entero u otra cosa, que te va a indicar a qué merchant tienes que dirigirte cuando quieres ubicarlo, ¿ya? Eso se relaciona con los conceptos de llaves, llaves principal, llaves foráneas, que vamos a ver en un ratito más, ¿ya? Pero efectivamente yo no estoy guardando todo, no tengo esta composición como en la programación orientada a objetos, sino que tengo netamente un índice, ¿ya? Una llave podríamos llamarlo, que me va a indicar a dónde tengo que mirar para encontrar el merchant asociado, ¿ya? Así que esa es lo más típico que uno ve en la base de datos relacionales. Eso nos va a ayudar y vamos a ver la materia la próxima clase, ya a la vuelta del receso, para hacer algo que se llama el join, en que tú unes el contenido de dos tablas y tienes que encontrar algún índice para parear las filas de cierta manera. Y este tipo de IDs es el que nos va a servir para eso. ¿Ya? Eso va a ir quedando más claro seguramente en la próxima clase, pero ahora de nuevo respondiendo a tu pregunta, Manuel, o sea, sí, era Manuel, solamente voy a guardar el número que es el Merchant ID, que va a estar apuntando a esto, exclusivamente a ese ID, y tiene que coincidir. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en unos segunditos más. Ya, más consultas. Al parecer, ya, continuamos entonces. Ahora, dentro del gran esquema de lo que es una base de datos relacional, como les mencioné, nosotros vamos a partir con una tabla, ¿ya? Y aquí le pongo table en inglés, no por ser ciútico ni por traducir, ¿ya? Sino porque en general uno se refiere de esa manera a todas las cosas cuando está trabajando con las bases de datos. Ya, table, vamos a ver, schema, database, son las palabras claves que se ocupan. ¿Ya? Es como que cuando aprendieron el for, ya les hayan traducido el for, o el while les hayan traducido el while, como que uno no lo hace, ¿ya? Es netamente porque ese va a ser el tipo de palabra clave que vamos a estar ocupando cuando utilicemos estas bases de datos, ¿ok? Entonces, nosotros Profesor, vamos a tener como elemento esencial, principal, perdón, ¿alguien había abierto el micrófono para hacer alguna pregunta? Quizá me sí, interrumpí. perdón, profesor, por No, dale, interrumpir, dale. es que me confundí un poco. Entonces, el DBMS es Ujú. como el software en sí, y ese software maneja el lenguaje de programa, el lenguaje SQL. Claro, es un poquitito distinto, pero a grandes rasgos uno podría decir que el DBMS es que es más enredado porque SQL es un lenguaje como transversal que distintos DBMS pueden utilizar. De hecho, va a ser independiente del DBMS, pero pongamos lo siguiente, tú adquieres un DBMS de Oracle, que es una base de datos, un sistema de base de datos relacional, ¿ya? Entonces ese DBMS va a administrar toda tu base de datos y va a tener un espacio para que tú puedas hacer consultas a la base de datos o inserciones, modificaciones mediante algún lenguaje. Y ese lenguaje va a ser SQL, ¿ya? Entonces, Perfecto. cómo almacena los datos el DBMS, cuánto archivo, etcétera, a ti te da lo mismo. Tú le vas a ver un nivel bastante más alto que el tema de archivos. Ya, no sé si ahí te quedó más claro. Sí, muchas Ya, gracias. súper, no es nada. Ya, entonces vamos a tener como elemento esencial, principal, fundamental, como queramos llamarle, a las tablas. ¿Ya? Ahora, si yo tengo un conjunto de tablas que están relacionadas de alguna manera y que, ¿cómo se llama esto? O que no estén relacionadas incluso, ¿ya? Y cada una tiene sus campos, todo. A toda esa especificación, ¿ya? Le vamos a llamar esquema, ¿ya? O en el lenguaje de SQL, de la base de datos, va a ser un schema, ¿ya? Entonces, un esquema o un schema va a ser el conjunto de tablas,
¿ya? Que puedo estar o no relacionado de manera explícita, ¿ya? Pero que va a definir de cierta manera este dominio o contexto que vamos a mantener, ya sea para mi empresa, para mi emprendimiento, etcétera, ¿ya? Entonces, todas las tablas esquemas, ¿ya? Y esto es importante tenerlo claro porque estas tablas juntas no forman una base de datos, ¿ya? El conjunto de tablas que yo defino para almacenar algo forma un esquema, ¿ya? Y ahora viene la base de datos. Si yo tengo muchos esquemas distintos que pueden corresponder a la misma compañía o a distintas compañías, ya a distintos casos, etcétera, y estos son independientes, ¿ya? O sea, este esquema, el esquema 1 y el esquema 2 no tienen nada que ver. De hecho, acá yo lo ejemplifiqué con tablas completamente distintas, ¿ya? Incluso yo podría tener un mismo esquema, ¿ya? Perdón, podría tener un esquema que es igual a otro, el esquema 1 con el esquema 4 es lo mismo, pero si yo los declaro de manera independiente, es como tener dos variables del mismo tipo de datos, son esquemas distintos, están en espacios separados de la base de datos, y el conjunto de todos los esquemas que están almacenados juntos, por decirlo de alguna manera, forman una base de datos, ¿ya? Entonces yo tengo base de datos que es la que almacena todo. Dentro de mi base de datos yo tengo distintos esquemas, elijo el esquema con el que quiero trabajar y dentro del esquema yo manejo las tablas, ¿ya? Eso va a significar que yo puedo tener dos tablas con el mismo nombre en la base de datos, pero si pertenecen a distintos esquemas, no hay ningún problema. De nuevo, parecido a lo que son las clases y los objetos, ¿ya? Puedo tener dos esquemas iguales, eso sería análogo a dos variables, dos objetos que pertenecen a la misma clase, heredan de la misma clase, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esto es una base de datos, en este caso relacional. De hecho, estoy ocupando el mismo monito o dibujo que tenía hace un par de slides atrás. ¿Ok? Ya, consultas de esto. Nada al parecer. Ya, es importante que esto lo tengan claro cuando estén interactuando con el DBMS que vamos a ocupar, que se llama SQLite, ¿ya? Que viene metido en Python. Sí, perdón, Alexandra, dale. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando yo tengo, no sé, alguna tabla y quiero como agregar algo nuevo a esa tabla, eso queda creado como en la misma tabla. No sé si quiero hacer alguna operación entre cosas o no puedo hacer operaciones en las tablas. Como que esas cosas me causan dudas. Puedes hacer todo lo que quieras, todo lo que quieras. Lo vamos a ver Ya, y queda un rato más. en la misma tabla. Ah, ya. En Ok, la ya sí. misma tabla, ¿cachai? O sea, en el fondo, yo puedo. ¿A qué me refiero con hacer todo? Tú puedes tomar una tabla que ya fue creada, ya, de partida, tú puedes crear tablas y relacionarlas con quien quieras. Después tú puedes llegar y agarrar una tabla y meterle valores. Luego tú puedes modificar la tabla y agregarlo, quitarle columnas o relacionarla con nuevas tablas, ¿ya? Todo eso lo puedes hacer, no hay ningún problema. El esquema no es estático, tú lo puedes ir cambiando. Y Ah, eso ya, es esa era algo, la duda. ya, perfecto, es súper buena la pregunta porque haciendo la analogía con la programación orientada a objetos, uno podría ser que uno cuando define una clase, esta queda fija y no puedo modificarla, ¿ya? Acá yo lo puedo cambiar, pero, y acá es mentira eso último que acabo de decir, porque en realidad en Python uno puede seguir agregando y en muchos otros lenguajes puede ir modificando la clase en tiempo de ejecución. Ya, pero filo, asumamos que eso no se puede porque es un caso bastante raro que uno generalmente no ocupa. Pero eso sería una diferencia entre lo que hemos visto programación orientada a objetos y lo de las bases de datos. Acá las bases de datos pueden ir cambiando en el tiempo y el esquema va a ser el mismo en el fondo, no va a haber cambiado. Ya, gracias, profe. De nada. Ya, ¿Fue una entonces. pregunta? Sí, por favor, dime, Sebastián. Una entidad sería como un elemento. O sea, por ejemplo, cuando usted dijo una columna, No, sería una fila. que uno podría borrarla o agregarla, se Claro, refiere precisamente a eso, como agregar o eliminar una entidad. más que eso, me refiero a agregar agregar o eliminar atributos a una entidad. ¿Ya? Es buena la pregunta, porque yo creo que no fui suficientemente claro. En general, las filas de mis tablas van a representar entidades o registros. Uno ocupa esas dos palabras. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cada producto en la tabla productos acá va a tener una fila. ¿Ok? Ahora,
en general, dado que yo tengo relaciones, una entidad es más que solo lo que está almacenado en la tabla con su nombre. O sea, un producto en realidad va a ser más que el producto, porque además el producto tiene información sobre dónde fue ordenado, ¿ya? Ordenado, pedido, ¿ya? Orden de order en el fondo, los vendedores que lo tienen, etc. ¿Ya? Uno podría pensar que la información nuclear y básica de las entidades está almacenada como una fila en la tabla correspondiente, ¿ya? Pero las columnas son atributos, las columnas son como los campos que tenía en los objetos, ¿ya? No sé si ahí contesto tu pregunta. Ya, bacán, bacán. Ya, entonces, vamos ahora a ir paso a paso por las cosas, ¿ya? Entonces, una tabla. Mucho de esto yo ya lo dije, pero prefiero repetirlo. ¿Qué elementos centrales tiene una tabla? Bueno, de partida, tiene las filas, ya que corresponden a un registro o una instancia, o voy a poner acá también una entidad para hacer el link con lo que vimos de programación orientada a objetos. ¿Ya? Entonces, cada fila va a ser una entidad distinta. ¿Ya? El modelo relacional asume que que cada fila es una entidad distinta, incluso si ambas filas tienen los mismos valores para todo. ¿Ya? Uno en general pone restricciones a eso porque no es algo que uno quiera. Yo no quiero tener cosas repetidas, sino ¿para qué? ¿Ya? Pero incluso si fuese así, yo podría tenerlo. ¿Ya? Cada fila es una instancia distinta. ¿Ya? Ahora, es importante para hacer los joins y cosas así, hacer cálculos relevantes, poder diferenciar entre cada una de las filas, ¿ya? Y vamos a lograr eso en la práctica. ¿Okay? Entonces, esto acá que tengo en el rectángulo rojo es la fila donde yo tengo el número de empleado 001, que ese va a ser su ID, ¿ya? El nombre del empleado, edad, el departamento donde trabaja y el sueldo que recibe, ¿ya? Ahora, yo parte de eso voy a tener columnas, ¿ya? ¿Y qué guardan las columnas? Guardan un tipo específico de dato, ya aquí esto tengo que darle vuelta, un específico tipo, ¿ya? Guardan un tipo específico de datos que corresponde a algún atributo de la entidad, ¿ya? Por ejemplo, para la entidad empleado, un atributo relevante es el nombre, otro la edad, el departamento, etc. Cada columna va a representar un atributo distinto, ¿ya? Además, cada columna ya va a estar, va a tener especificado un tipo de dato, ¿ya? Todo lo que va a haber en esta columna van a ser strings, o van a ser números enteros, números reales, etcétera, ¿ya? Tal cual como yo mis variables en los objetos, que son de un tipo, ¿ok? Acá es más o menos la misma idea. Profesor, Sí, por favor, dime. que ahí me confundí un poco. Entonces, la entidad es cada fila, pero la tabla en general, empleados, se le llama como relación. ¿Esta es la relación empleados? Exactamente. Uno puede decir relación o tabla empleados, y la relación o tabla empleados almacena todos los empleados, ¿ya? Que son las entidades, Que son las la tabla. entidades. Claro, o sea, en el Perfecto. fondo, la tabla o relación almacena entidades del mismo tipo, ¿ya? Uno podría decir que una tabla es como una lista, más o menos, o como un diccionario, más o menos, ¿ya? Y que cada una de las filas de la tabla es un objeto almacenado en esa lista o diccionario. ¿Ya? Esa sería una analogía más adecuada. Profe, Sí, dime, Manuel. una pregunta. ¿Qué son esos como tipo de datos char y varchar? Ah, ya, mira, Esta esto lo materia. vamos a ver un ratito más adelante, pero Ah, ya. adelantándome, el char es un string que tiene una cantidad de caracteres fija, ¿ya? En este caso n, ¿ya? El varchar es un tipo de dato que tiene una cantidad de caracteres variables, pero con un máximo de n, ¿ya? El integer es un número entero, real, etc. Uno en general tiene granularidad para elegir los tamaños porque cuando voy a almacenar muchos datos, yo quisiera almacenar, ser lo más justito en lo que almaceno para no excederme, ¿ya? Pero en el tipo de base de datos que vamos a ocupar en este curso, todo esto, char y varchar, etcétera, se resume en un tipo de dato que se llama text, ¿ya? Mucho más simple, ¿ya? Ahora, y esto adelantándome un poco,
dado que SQL, el lenguaje, es sumamente transversal y que existen múltiples versiones de SQL, uno puede guardar las cosas como char n, varchar n, igual la base de datos que vamos a ocupar nosotros, esa SQLite, ¿ya? Igual lo va a entender, pero por detrás esas cosas van a seguir siendo del tipo de dato text, ¿ok? Así que no hay que preocuparse tanto, pero en general se refieren a ese tipo de elementos, cantidades de caracteres variables, cantidades fijas, etc. Ya, Fernando, tú estás con la mano arriba. Sí, tenía una consulta, es que me tocó hacer la práctica el verano y me tocó trabajar con un software que se llamaba ClickSense. Ya. ¿ClickSense sería como SQL Lite o es un lenguaje en sí, es una duda particular? Yo no ubico ClickSense, ¿ya? Pero si es un DBMS, sería como, ¿cómo decirlo? Estoy buscando una analogía con Python, ¿ya? Python sería lo análogo a SQL, ¿ya? Y ClickSense sería algo como el subsistema que maneja Python por detrás, que se conoce como la máquina virtual, ¿ya? Entonces, en tu caso, ClickSense sería el DBMS, que yo no sé, no conozco ClickSense, no sé si tenía un lenguaje particular Sí, para funcionar. Ya, ese lenguaje particular puede o puede no haber sido SQL, ¿ya? Pero de lo que entiendo, ClickSense sería el DBMS, no el lenguaje, ¿ya? Lenguajes para base de datos sería el SQL, por ejemplo, o el RDF, no, perdón, que se me olvidó el nombre, para las bases de datos de grafo hay otro en particular, etcétera, ¿ya? Pero es un lenguaje, pero en general SQL es como el que casi todos ocupan. ya, perfecto. Súper. Más consultas. Nada, al parecer. Profe, Sí, dime, José. que a mí me pasa que cuando estaba leyendo la materia no sabía si como por nuestra cuenta teníamos como que aprendernos los comandos de la librería SQLite, por ejemplo, para el taller ahora o no. Como, ¿qué tenemos que saber, por ejemplo, para el taller de esa librería, como de los comandos? Estoy un poco perdido con eso. A ver, espera, rápidamente para haber salido de la duda, podría haber revisado el material del semestre anteriores, que ahí podéis ver, pero lo que van a hacer hoy día va a ser ocupar SQL a través de Python, ¿ya? Crear una base de datos, etcétera. Por lo tanto, los comandos que están en la materia efectivamente tienen que conocerlos, ¿ya? O más que conocerlos, o sea, acá corre lo mismo que con Python, uno no se sabe de memoria todos los comandos, ¿ya? Pero en el fondo dice, mira, quiero hacer tal cosa, busco el comando para hacer tal cosa, ¿ya? Y nosotros acá yo les voy a pasar más adelante los comandos esenciales, que son también los que están en la materia, pero esencialmente eso es lo que tienen que saber. Ahora, no sirve de nada saber los comandos SQL si uno no sabe cómo se forma la base de datos, de qué sirve, cómo se almacenan las cosas, etc. ¿Ya? Así que por eso uno tiene que pasar de base de datos relacional, SQL y luego SQL en Python. Por eso es la secuencialidad así. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, tienen que saberse esas cosas porque lo que les vamos a pedir va a ser cree base de datos, llene los datos, etcétera, que es un poquitito parecido al ejemplo de juguete que está en la materia de los países. Ya, pero consultas no todavía. Consultas no todavía. Sí, Ya, de hecho yo lo dejé separado en la parte B a propósito para no confundirlo. ya, gracias. De nada. Ya, continuamos entonces. Entonces, si yo... a ver, Catalina, no sé, recién veo tu duda, no sé si la pusiste ahora o antes porque ya lo respondí. Esencialmente un char n, un string con una cantidad fija de caracteres n, y un varchar n es un string con una cantidad de caracteres variable con un tope de n. Esa es la diferencia. Ahora, eso no significa que cuando yo tengo un char de n, todos los strings que yo pongo tienen que ser de largo n. Pueden ser de menor largo, pero en la base de datos esto va a ocupar una cantidad de espacio igual a n caracteres, ¿ya? Como si rellenara los otros con 0, por decirlo de alguna manera. Entonces, en el cómo describir
ya una relación o una tabla, ya en el esquema de las bases de datos relacionales, bueno, uno la denota o especifica, perdón, de esta manera, ¿ya? Entonces yo podría decir la relación o tabla empleado, esto no es SQL, ¿ya? Esto es solo como yo lo escribiría en papel y lápiz, ¿ya? Y yo diría que tiene un atributo llamado empno, ¿ya? El employee number, que es un string, nombre, que es un string, age, que es un integer, department, que es un string, y el salario, que es un número real. ¿Ok? Esto es solo una descripción que yo estoy dando, ¿ya? Para especificar la relación. ¿Ya? No es esto SQL, acuérdense que SQL es un lenguaje, acá yo estoy en el fondo como formalizando, es como decir cómo yo escribo polinomios en álgebra a cómo yo los escribo cuando estoy ocupando Python para resolver ecuaciones de cierto grado. ¿Ok? Ahora, un aspecto súper relevante que yo lo mencioné con otro nombre hace un rato, pero que es esencial en este tipo de base de datos, es el concepto de llave primaria y llave, ¿cómo se llama esto? Llave, podemos llamarlo, no secundaria, llave foránea. ¿Ya? ¿Qué es la llave primaria o la primary key o la PK? ¿Ya? La PK es esencialmente un ID, ¿ya? O mejor dicho, es una columna donde cada una de las entidades va a tener un ID y ese ID es único para cada entidad. ¿Ya? Entonces vemos acá que la entidad de Alex que trabaja en Store y gana 5.000, su ID es 001. ¿Ya? El de Golid es 002, el de Radin 003 y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Qué es lo importante? Que este atributo, el employee number, yo lo voy a definir como primary key, como llave primaria, porque sé que cada una de las entidades tiene un valor diferente para ese atributo. ¿Ya? Y eso es lo esencial. Por eso uno lo puede llamar como llave. ¿Ya? Porque yo, tal cual como un diccionario, yo conociendo el valor de la llave, puedo encontrar a la entidad que estoy buscando. ¿Ya? Entonces, aquí viene el primer insight. No todos los campos pueden ser llave primaria. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de Chile, ¿ya? Nosotros podríamos ocupar el root, ¿ya? Como llave primaria. ¿Ya? Si tenemos una base de datos con información de las personas, etc. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sabemos que cada persona, cada entidad va a tener un root distinto. ¿Ya? Pero eso no corre, por ejemplo, para el nombre o para la combinación nombre-apellido, que uno también puede tener llaves primarias que son combinaciones de atributos, etc. ¿Ya? Entonces, muchas veces, cuando uno no está seguro si va a ser único o no el valor, uno crea una columna nueva y fuerza al momento de insertar datos nuevos de que los valores que están ahí son únicos. ¿Ya? Y en general, esa columna es un ID, ¿ya? Y ese ID, la gran mayoría de las veces, no tiene ninguna relación real con la entidad, ¿ya? Los humanos no tenemos un ID, pero si, ok, ya, en Chile tenemos un ID, ¿okay? Pero si no tuviéramos root, ¿ya? No tenemos un ID, pero yo igual guardo por persona, por entidad, un ID. O sea, es un atributo inventado, ¿ya? Pero que me sirve como llave primaria. ¿Ok? Entonces eso es súper importante tenerlo claro. Llave primaria, un atributo, generalmente un número, que es único para cada entidad. ¿Ya? Ahora, fíjense en la columna department. ¿Ya? Tiene store, que son los departamentos que están en la tienda, área marketing, área seguridad. ¿Ya? Entonces uno ve esto y dice, chuta, mira, estoy guardando string ahí, ¿ya? Y resulta que ese string puede repetirse, ¿ya? Es posible que yo quisiera almacenar otra información con respecto al departamento, ¿ya? Por lo tanto, en vez de almacenarlo así, yo voy a crear una nueva tabla, que va a ser la tabla, acá le voy a llamar department, ¿ya? Y la tabla department, escribí cualquier cosa ahí. La tabla department, ¿qué va a tener? Va a tener el nombre del departamento, Store, Marketing, Security, y va a tener también un ID. ¿Ya?
donde cada departamento va a tener un ID distinto. Sebastián, tú estás con la mano arriba, por favor. Sí, profe. Tengo la siguiente pregunta. Sé que el ID es único en cada tabla de relación, ¿cierto? Sí. Pero dentro de la base de datos, el ID o la llave se puede repetir. Sí, ni un problema. Tú puedes de hecho, acá yo podría tener el 001 y no hay ningún problema. ¿Ya? Así que no es necesario. De hecho, aquí adelantando, no sé si adelantándome, pero aclarando. En general, cuando uno hace las consultas en SQL, uno pone tal cual como en Python un punto para referirse a los campos. ¿Ya? Entonces tú pones a.id, entonces uno como que va acotando, por lo tanto, el ID que está en la base, en la tabla A es distinto al que está en la tabla D, B, ¿cachai? Incluso si tienen el mismo valor. Siempre va a ser totalmente distinto, así que no hay ningún problema con eso. Vale, muchas gracias. De nada. Ya, entonces creamos esta nueva tabla, ya que voy a almacenar ahí la información de los departamentos. Yo potencialmente podría ponerle acá la cantidad de personas que trabajan, sueldo promedio, una serie de valores, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Ya que tengo esa tabla, ¿ya? Que tiene una primary key, tiene un ID, ¿ya? Yo puedo llegar y simplificar la columna department y puedo cambiarla por algo por un nombre como el department ID, en que yo estoy indicando, en vez del nombre del departamento, estoy indicando el ID del departamento, ¿ya? Y esto, ¿ya? Va a conocerse como llave foránea o foreign key, ¿ya? Porque es un atributo que está apuntando a una llave de otra relación, de otra tabla, ¿ya? Por lo tanto, si es una llave, o sea, no secundaria, sino foránea, yo estoy seguro que cada número de acá, cada valor de ahí, me va a llevar únicamente a una de las filas de la tabla a la que estoy referenciando, ¿ya? Y esto es súper, súper importante, ¿ya? Las llaves primarias y las llaves foráneas nos van a servir para especificar eso, ¿ya? Y en general, aquí hay variaciones, uno le pone acá como unas patas de gallina o no, dependiendo del tipo, pero para mantenerlo fácil, uno tira una línea, una flecha en realidad, indicando a qué tabla está haciendo referencia esta llave foránea. Vicente pregunta, ¿cuál es la razón para ocupar foreign key, eficiencia computacional? Por un lado sí, pero eso quizá no es tan evidente o tan preocupante, ¿ya? Porque quizá la base de datos por detrás se organiza de tal manera para hacerlo rápido. Lo importante de esto es para mantener integridad referencial, ¿ya? ¿Qué significa eso? Imagínate, tú acá tienes lo que había antes, mantienes el store, ¿cachai? Pero resulta que alguien en algún lado llegó y dijo, mira, ¿sabéis qué? Ahora esto no se va a llamar store y se va a llamar stores, ¿ya? O se equivocó al meter el dedo y puso acá en vez de store, puso una A, ¿ya? Eso significa que si tú quieres a partir de este store saber la información de acá, nunca vas a poder porque nunca vas a poder hacer el match, ¿ya? En cambio, si es que tú tienes la llave foránea definida, ¿ya? Eso significa que cualquier cambio acá va a tener de cierta manera repercusión acá, porque tú estás linkeado a la entidad, ¿ya? Entonces, por eso tú defines la llave foránea. De hecho, es tan estricto que si tú borras de esta tabla de acá, tú borras la fila store y existe en alguna tabla alguna que tiene como llave foránea, ¿ya? A este valor, no te va a dejar borrarlo, ¿ya? Porque la integridad referencial ejercida por la llave foránea obliga a que tú no pierdas esas relaciones, ¿ya? Esto es lo que te está armando de cierta manera el entramado o tu grafo, ¿ya? Para que las relaciones se mantengan, ¿ok? A ver, Sebastián, yo intuyo que tú tenías la mano arriba desde antes, así que le voy a dar la palabra a Fernando. Profe, tengo una duda. Esta es como base de datos, se parece mucho a lo que hace Microsoft Access. Y lo que me intriga algo es como lo de
esta cosa de las uniones que tenía Access, que era como uno es a uno, uno es a n, y Exacto. todo ese tipo de cosas. Es esto de acá. Es justamente esto. Sí, Ya, sí, es que estaba mirando eso y decía, veía que se repetía como sí, sí. la llave. Este es 1 es a 1, ¿ya? Ya, Porque una entidad de acá solo puede estar asociada a una entidad de esta otra tabla, ¿ya? Yo podría tener una 1 es a n, ¿ya? En que una entidad de esta tabla de empleados se relaciona con potencialmente n, donde n es cualquier cosa, es muchos, esto se dice en vez de 1 a n, 1 a muchos, puede relacionarse con muchos de la otra. Y yo puedo también uno que es n a n, en que muchos de una tabla se relacionan con muchos de otra tabla, ¿ya? Es exactamente lo mismo. perfecto. Entonces mi duda es eso, que estas relaciones 1 a 1, n a n, ¿afectarían de alguna forma como si la llave es como primary o foránea? Sí, va a depender harto. Vamos a ver un poquitito quizá esta clase, qué pasa, porque cuando es 1 a 1 es sencillo, ¿cachai? Tú sabes Sí, una por acá, otra por allá. Si tenéis 1 a n, en el fondo lo que vas a tener acá es, chuta, se van a repetir, entonces, ¿cuál va a ser, a qué voy a estar apuntando? ¿Ya? Y ahí uno podría, por ejemplo, componer llaves, ¿ya? Tener, por ejemplo, que voy a agregar otro campo, dos campos juntos hacen que sea única. O decir que esencialmente esto no es primary key, ¿cachai? Y que se va a repetir, o cosas por el estilo. Todo va a depender. Pero en general, ya lo que uno hace cuando tiene relaciones donde hay un n metido es que uno crea una tabla intermedia. ¿Ya? ya, sí, Y en esa me tabla acuerdo. y yo creo que eso te hace sentido con lo que viste de Access, porque en la tabla Sí, intermedia uno dice, mira, yo imaginemos acá que el empleado 001 puede estar asociado a más de un departamento, que no suena para nada raro, ¿ya? Entonces va a estar asociado al departamento 1 o voy a tener en esta otra tabla que va a estar asociado al departamento 2, ¿ya? Entonces ahí uno dice, ¿cuál es la llave primaria de esta otra tabla temporal? Bueno, la fila completa, ¿ya? Y ahí se te acabó el problema. ¿Cachai? Así que en general eso es lo que se ocupa y esto obedece a que en el modelo relacional uno hace todo con relaciones, con tablas. Por eso tú tienes esas tablas, tablas de relación se llaman a veces se llaman tablas intermedias, como uno quiera llamarlo. perfecto, muchas gracias, profe. Súper, de nada. Alexandra, dale tú, por favor. Sí, profe, una duda cortita. Lo que pasa es que cuando yo, por ejemplo, quiero, sé que no, quizás lo vamos a ver después, pero para salir de la duda de si yo quiero buscar algo acá, ¿cómo lo busca? ¿Lo busca como si fuera una lista o lo busca con alguna, o sea, de alguna otra forma? Ya, lo busca más parecido a los diccionarios que a las listas. Ah, ya. Pero eso no nos importa a nosotros, es transparente para nosotros. Nosotros decimos, busca esto y entrega muy rápido. Hay un curso incluso en el DCC que se llama Implementación de bases de datos donde se estudia eso. Hay algo que se llama índices por detrás de las bases de datos que permite acelerar las búsquedas. ¿Ya? Entonces, cuando uno sabe que algo va a ser muy buscado, dice, métete un índice acá y con eso voy a funcionar muy rápido. ¿Ya? Pero nosotros, desde el punto de vista de usuario, no nos importa tanto porque funciona bien. Ya, gracias, profe. De nada. Ya, entonces voy a avanzar un poco para no quedarme atrás porque todavía tenemos 25 minutos y quiero, ojalá que tengan la pausa entre medio y alcanzar a leer un poco el enunciado. ¿Ya? Pero igual queda poco para terminar. Entonces, fíjense acá, el department no tiene llave foránea. ¿Ya? No es obligación que todas las tablas tengan llave foránea. ¿Ya? ¿Por qué no tiene llave foránea? Porque no hay nada en department que esté apuntando a información de otra tabla. ¿Ok? Así que no es necesario que todas las tablas tengan llave foránea. Pueden tener, pueden no tener. ¿Ya? Lo que es importante en general es que sí tengan una llave primaria. ¿Ya? Y de hecho, el SQLite, si es que ustedes casi que no definen una llave primaria, les fuerza una porque les crea un ID. ¿Ya? Así que siempre hay que tener algo por el estilo. ¿Ok? Ya, entonces, SQL, ya SQL, que va a ser el lenguaje que van a estar ocupando toda esta unidad, viene de Structured Query Language, ¿ya? Y dentro de SQL nosotros vamos a tener dos subgrupos, ¿ya? De lenguaje. Un sublenguaje de
definición de datos, el Data Definition Language, por eso DDL, ¿ya? Y el lenguaje de manipulación de datos, Data Manipulation Language, ¿ya? Esto de acá es lo que vamos a ver la próxima unidad, no la próxima unidad, la parte B de la materia. Lo que vamos a centrarnos hoy es esto de acá, ¿ya? Y el DDL nos permite crear tablas, insertar datos en las tablas, eliminar tablas, eliminar filas, etcétera, y modificación de definiciones de las tablas. Yo podría llegar y decir, yo quiero que esto ya no sea un entero, sea un número real, quiero agregar columnas, quitar columnas, etcétera. ¿Ya? Todo lo que yo quiera. Y las restricciones de integridad, las llaves primarias y las foráneas, en general uno las define acá, para la creación de la tabla, pero uno posteriormente, si se da cuenta que requiere agregarla, lo puede hacer acá, cuando yo voy a modificar la definición de las tablas. ¿Ok? Está bastante abierto. ¿Ok? Entonces, teniendo ya más o menos claro de dónde viene SQL y cuáles son los dos sublenguajes, uno que me permite la definición de datos y otro la manipulación de datos, vamos a ir viendo muy brevemente algunos comandos relevantes de SQL. Esto es casi lo mismo que ustedes tienen en la materia. ¿Ya? No debe ser novedad. Entonces, el comando que yo voy a utilizar para crear tablas va a ser el create table, ¿ya? Esto que está entre corchetes es optativo, ¿ya? Nombre de la tabla y de ahí nombre de la columna, tipo de dato. Nombre de la columna, tipo de dato, así sucesivamente, ¿ya? Las comas van entre definiciones, yo pongo es como al revés de los lenguajes antiguos en que yo ponía tipo de dato, nombre variable, acá es un poco al revés, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo ejecuto este comando create table de acá, que es create table, un detallito antes, este if not exist sirve para que no me tire un error el lenguaje, porque si yo trato de crear una tabla y esta ya existe, me va a tirar una excepción. Entonces, si yo le pongo el if not exists, me la va a crear solo si es que no existe, ¿ya? Algunas veces uno quiere que le tire ese error para ver si es que ya está creado o no. Ahí depende de cada uno. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera crear la tabla empleados, yo voy a poner create table empleados, paréntesis, emp no o emp number, que esta columna acá, va a ser un char de 3, ¿ya? O como lo vamos a ver en SQLite, le podría haber puesto text y todos felices, ¿ya? Name, que es un varchar de 20, age, que es un integer, y así sucesivamente, ¿ya? Y ahí yo defino mi tabla y una vez que ejecuto eso, esto, a ver, y acá quiero aclarar, esto es SQL, ¿ya? Que es distinto de Python, ¿ya? Con SQL, ¿ya? Esto se ejecuta en el DBMS. Esto se ejecuta en Python, ¿ya? Y Python se encarga de llamar después al DBMS, ¿ok? Y esto es importante, yo lo voy a ver un par de diapos más, pero es súper importante tenerlo claro, porque ustedes van a tener errores, ya sea excepciones de Python o excepciones de SQL, ¿ya? Así que esto no es llegar y escribir sentencias de SQL en un Jupyter Notebook así tal cual. No funciona así, ¿ok? Entonces, bueno, esta es la sintaxis para la creación de tablas, ¿ya? Ahora, si yo quiero insertar valores en una tabla ya creada, voy a ocupar el comando insert into, ¿ya? Donde insert into toma el nombre de una tabla y luego entre paréntesis pongo las columnas en las cuales quiero ingresar el valor. Dicho de otra manera, no es necesario que todas mis columnas tengan algún valor, ¿ya? Si es que no lo tienen va a ser null, ¿ya? O nada, vacío, etc. Y luego yo defino los valores que voy a poner en el mismo orden correlativo. O sea, columna 1 va a tomar value 1, columna 2 va a tomar value 2, etc. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo la siguiente tabla, esta es la tabla que ya está creada y tenía esto almacenado, ¿ya? Y ejecuto en el DBMS este comando, insert into empleados, emp no, name, age, department, salary, y pongo values, estos de acá, ¿ya? Mi tabla se va a modificar y va a quedar así, ¿ya? Yo le inserté una nueva fila a mi tabla y queda de esta manera, ¿ok? Ahora, adelantándome un poco, SQLite, como les mencioné,
puede manejar esta columna, la del ID, de manera automática. ¿Ya? Uno tiene que definirla acá, sí, pero después cuando uno inserta, si es que yo no hubiera puesto esto en SQLite, no en esto de acá, ¿ya? Y no hubiera puesto esto, SQLite se encarga automáticamente de crear una fila nueva con un ID que no haya sido, que no esté siendo usado actualmente. ¿Ok? Eso es un poquitito para liberarse de la carga mental de estar preocupándose que eso siempre sea único. ¿Ok? Es una ventaja que tiene. Felipe, tú estás con la mano arriba. Ahí, profe, cuando uno quiere insertar una nueva entidad, hay restricciones, por ejemplo, si uno no le definiera todos los atributos o si uno definiera como un nuevo atributo que no está definido en la otra, Ya, como que lo agrega igual. Es una muy buena pregunta. Mira, tú solo, y esto es una diferencia con otro tipo de base de datos, pero el modelo relacional, tú solo puedes insertar atributos que hayan sido creados previamente en la definición de la tabla. Por ejemplo, acá no podría ponerle comuna, por ejemplo. No podría ponerle comuna porque acá yo no definí comuna inicialmente. ¿Ok? Entonces, si yo lo pongo, me va a reclamar y me va a decir, oye, estáis tratando de agregar algo que no corresponde con lo que yo tengo. O si es que acá yo le pongo comuna y no existe. ¿Ya? Eso es por un lado. Ahora, si tú de repente dices, ¿sabéis qué? No estoy ni ahí con llenar el sueldo porque no lo sé para todos, y tú no pones eso, no hay ningún problema. Tú puedes no insertar un valor, salvo que en la definición acá, perdón, voy a retroceder una slide. En la definición acá, tú hayas puesto que salary es not null. Si tú defines que una columna es not null, cada vez que insertas una fila, tiene que tener el valor para esa columna. ¿Ya? Y esa es una decisión de diseño de uno cuando está construyendo las tablas. ¿Ya? Entonces, resumiendo tu pregunta, yo no puedo insertar valores que correspondan a atributos que no han sido creados en la tabla, pero si yo quiero y me permite mi modelo, yo puedo dejar de insertar valores que no son obligatorios cuando inserto una fila. No sé si con eso contesto a tu pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Ya, bacán, de nada. Manuel pregunta, ¿pero se pueden agregar columnas disculpe. o no? Sí, déjame contestarle a Manuel y ahí veo lo tuyo, Sebastián. Aquí Sí, Manuel profe. pregunta si se pueden agregar columnas o no. Sí se pueden agregar columnas, ¿ya? Pero tú no las agregas al momento de hacer el insert, ¿ya? Tú lo haces cuando, aquí voy a retroceder un poco, no, en realidad no me convenía retroceder. Hay otro comando que es el update table, ¿ya? En que tú modificas la tabla. Entonces es distinto. Una cosa es insertar datos y la otra modificar la tabla y otra es crear la tabla, ¿ya? Son separadas. Entonces tú puedes crear columnas, pero no se crean cuando tú querís insertar un dato que tiene una columna nueva. No es ese el momento, ¿ya? Sebastián, tú todavía te doy la palabra. Sí, profe. ¿Se escucha? Sí, ¿No? perfecto. Dale, dale. ¿Qué pasa si uno coloca null? O sea, digamos, ¿qué es lo que se completa dentro de la instancia? ¿Queda vacía? ¿Se pone literalmente null o qué es lo que ocurre dentro? Lo que tú ves es el null, efectivamente, que es como el non en Python, ¿ya? Cómo se maneja internamente depende del DBMS porque tiene que ver con eficiencia, una serie de cosas. Pero lo que tú vas a ver cuando algo no está completo y tenía que completarse es un null, ¿ya? En algunos campos, por ejemplo, puede que no aparezca nada, un vacío, va a depender del tipo de dato, un string vacío, o en otros casos va a aparecer null, pero son esencialmente va a depender del DBMS en todo caso, pero van a ejemplificar eventualmente cosas distintas. Va a depender de cómo tú especificas el modelo también. Ya, profe. Vale, gracias. Súper. Ya. Entonces, si es que yo ejecuto esto, aquí voy a borrar todas estas rayas que puse acá. Si yo ejecuto esto, voy a agregar esa fila ahí. Ya 004, John Security 5100, etc. ¿Ya? Ahora, si yo quiero hacer modificación de una tabla, agregar columnas, quitar columnas, etc., yo voy a ocupar la siguiente sintaxis, ¿ya? Update, nombre de la tabla, set, columna tanto, new value. Ya, perdón, no, aquí me equivoqué. Este update no es para agregar columnas, es otro comando. Esto es para modificar valores de las entidades. Perdón la confusión, ¿ya? Esto significa que en la tabla table name, ¿ya? Para todas las filas que cumplan con esta condición,
yo voy a modificar la columna 1 poniéndole este valor, la columna 2 poniéndole este valor y así sucesivamente. ¿Ya? Perdonen la confusión. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo esta tabla y ejecuto lo siguiente, update empleados ahí esto se llama alias, ¿ya? Y es para ponerle un nombre más cortito a las tablas cuando yo después las voy a referenciar. En vez de tener que estar escribiendo todo el rato empleados, escribo ¿ya? Entonces digo a la tabla, actualiza la tabla empleados, que de ahora en adelante yo la puedo llamar también como y setea el departamento, fíjense que le pongo un punto, ya e.department igual marketing, ya, cuando el número de empleados sea igual a 004. Entonces, si yo ejecuto ese comando, para esta fila, para Jones, le va a cambiar el departamento a marketing, ¿ya? Y justamente eso es lo que ocurre. ¿Okay? Entonces, update me permite modificar valores que están metidos dentro de una tabla, ¿ok? Ahora, si yo quiero borrar, ¿ya? Es tan simple como delete from, nombre de la tabla y la condición para borrar, ¿ya? Entonces, si yo tengo esta tabla y digo delete from empleados cuando el ID es 4, ¿ya? Yo voy a borrar al pobre Jones, ¿ya? Y va a salir de ahí. ¿Ok? Ahí lo voy a sacar. Hay comandos similares para borrar una tabla completa, el drop table, para modificar, agregar nuevas columnas, quitar columnas, etcétera. Todo eso es estándar y uno lo puede ver en la documentación del lenguaje o del DBMS, pero las que ustedes por lejos van a más a ocupar son estas que les acabo de mencionar. ¿Ya? Y falta un detallito, ¿ya? Que es cuando yo creo las tablas, ¿ya? Definiendo, perdón, las restricciones de integridad, ya llave primaria, llave secundaria, etc. Entonces, por ejemplo, yo voy a crear acá, estas dos sentencias de acá, me crean estas dos tablas de acá con esta integridad referencial, ¿ya? Entonces yo defino mi tabla departments que tiene un atributo ID que es un integer, un atributo varchar20 que es department, y luego yo digo que ID va a ser mi primary key. ¿Ya? Se define como si yo estuviera definiendo una columna nueva, pero el SQL sabe que cuando yo pongo primary key y el nombre, no estoy definiendo una columna que se llame primary key, sino que estoy definiendo cuál es la llave primaria. Entonces ahí yo estoy definiendo que ID es la llave primaria de la tabla departments. O sea, esta es la primary key. ¿Ya? De manera similar, yo puedo crear la tabla empleados, ¿ya? Donde defino el número de empleado, name, age, department, ¿ya? Y acá digo, primary key, emp n0 o no, ¿ya? Que era esto de acá. Y luego digo, foreign key, una llave foránea, va a ser department ID, ¿ya? Fíjese que esta notación de paréntesis nombre me abre, como tupla, me abre la puerta a definir que más de una columna sea una llave. Entonces yo podría acá definir varias columnas y en conjunto ellas forman una llave. ¿Ya? Eso se llama llave compuesta. Pero en este caso no es necesario tener una llave compuesta. Yo solo digo que mi llave foránea va a ser el atributo department ID, que yo ya lo definí acá. Definí que es del tipo integer, que es el mismo tipo de acá, ¿ya? Y le voy a decir, mira, este hace referencia a departments.id, ¿ya? Donde departments es esta tabla de acá, ¿ya? Y ahí yo efectivamente estoy forzando esta integridad referencial de que voy a estar apuntando a la tabla que corresponde, ¿ok? Ya, dudas de esta última parte. ¿Profe? Sí, levante la mano el Dale, primero Santiago. Ya, Dale, Santiago, Santiago. dale tú. Para hacer la llave foránea, Ujú. tengo que primero tener creada la tabla de department, ¿o no? Exactamente, exactamente. Ya. Tú no, porque si no, y es muy buena la pregunta, porque si no tú vas a crear una relación que no va a existir. Y justamente las restricciones de integridad son para que no pase eso. Perfecto, gracias. Súper, de nada. Ya, alguien más está con la mano arriba. Manuel, dale tú. Yo tenía una pregunta así, ¿no? Pero
Una llave compuesta podría ser, por ejemplo, no sé, que cada departamento tenga su salario definido al final. Entonces, al final, esas dos cosas tienen que ir juntas siempre. Podría, claro, ahora, la definición de llave primaria, ¿ya? Más que cosas que tengan que ir juntas siempre, es cosas que sean únicas, ¿ya? No, llave compuesta me refería. Perdón, sorry, ya, sí, no, yo te entendí. A ver, pero es que está relacionado porque la llave compuesta, ¿ya? Es una manera de formar algo que tú sabes que va a ser único, ¿cachai? Entonces, ¿cuándo podría haber sido útil la llave compuesta? Cuando yo no tengo esta columna ID, ¿ya? Y store, tú puedes tener otro store acá también, pero aquí el sueldo, voy a poner el sueldo promedio, tú sabes que es distinto para cada departamento. Entonces ahí tú podrías haber tenido esto como una llave compuesta, llave primaria de esto, o eventualmente en el lado del department, en el lado de los empleados lo mismo, ¿ya? Pero no es obligación, ¿ok? Va a depender de qué datos tiene y en general se prefiere tener un ID específico para evitar las llaves compuestas. Perfecto, gracias. Super. Iván, dale tú, por favor. Sí, profe, tenía una duda, pero era respecto como a lo anterior cuando agregábamos como entidades. Con lo del null, por ejemplo, si es que uno no quiere agregar como un atributo específico, ¿cómo Sí. uno lo agregaría, por ejemplo, si es que no tuviera como department, por ejemplo? Y uno no supiera... Ya, sí, mira, tú esencialmente ahí no escribes eso y no escribes eso. Y ahí se acabó el problema. Basta ya no escribe null, no escribe nada, No, como no que escribes nada. Tal cual, automáticamente se asigna edad y hay salario. Claro, porque tiene el orden. Tú decís edad, salario y esta columna ya no lo voy a poner. Entonces acá esto va a depender del DBMS, puede que no te ponga nada, puede que te ponga un null, etcétera. ¿Ya? Pero de esa manera se hace. Claro, pero por ejemplo, si tuviera la columna departamento, ¿también se le asignaría automáticamente un nombre como null? En ese caso. Sí, eso. Lo que pasa es que una cosa es que tú la hayas creado antes. Asumamos que sí existe. Si es que tú acá no escribiste department, ¿ya? Porque este es un insert, y no escribiste security, lo único que va a pasar es que acá cuando insertes, esto no va a existir y el DBMS o te va a poner un null o te lo va a dejar vacío. ¿Ya? Eso va a depender del DBMS. En general insertan un null. ¿Ya? Pero eso lo va a manejar solo. Así que cosas que tú no especificas, te las rellenas solo con null o con un vacío o algo por el estilo. Claro, pero en ese caso habría que indicar como salary igual 5100, no como asignarlo como de lado, por ejemplo. Claro, o sea, lo que pasa es que acá el orden es importante entre esto y esto, entre lo que tú defines acá y los valores que vas a poner acá. Pero acá tú eventualmente podrías haber puesto el salary acá y no hay ningún problema, ¿cachai? O sea, la manera como están definidos en las columnas da un poco lo mismo. La cuestión es, lo siguiente es lo importante. Si tú defines que vas a rellenar valores acá en ciertos atributos, esos valores tienen que estar acá. Ahora, si tú no conoces el valor para department, tú puedes ponerla acá sin ningún problema null también. No hay ningún problema, también puedes hacer eso. Ya me lleva claro, gracias. De nada. Más consultas. Nada. Ya, entonces voy a ir rápidamente a lo que queda, que es el ocupar SQL Python con SQL, después una slide más y de ahí muy rápidamente la lectura del taller, que es súper corto, así que no orienta el problema, ya de la lectura. Entonces, nosotros vamos a ocupar es el DBM que se llama SQLite y que en Python es tan simple como decir import SQLite 3. Viene, ¿ya? Perdón, me había faltado una duda de Fabián en el chat. ¿Qué razón hay para usar char o varchar por sobre text? Es que depende del DBMS. ¿Ya? Hay DBMS en que no existe text, ¿ya? Pero en el caso de SQLite, como existe, uno basta que ocupe siempre text, ¿ya? Pero podría ser que tú tomas el código de otro lado, y aquí no digo trampa, sino que, oye, lo voy a ocupar, y ahí dice varchar, bueno, lo ocupáis como varchar, no hay problema. ¿Ya? O sea, no hay ventaja, desventaja, porque en este caso todo finalmente va a ser text, ¿ok? Ya, entonces, cosas importantes, esto es
lo mismo, o en el sentido de que es la misma idea de lo que está en el material. Ya acá solo voy a repetir lo que está en el material. Yo primero tengo que abrir la conexión con un archivo, donde ese archivo contiene toda la base de datos. ¿Ya? Entonces, este DBMS almacena los datos como, todos los datos como un archivo. ¿Ok? Entonces voy a poner SQLite3.connect y luego voy a crear un cursor, donde mi cursor es, como le dice el nombre, algo que me está apuntando a elementos en particulares de la base de datos. ¿Ya? Entonces, luego yo voy a crear un string, ¿ya? Que puede tener cualquier nombre. Acá le puse SQL statement, ¿ya? Que es create table, bla, 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 bla. Lo mismo que habíamos visto hace un rato para crear una tabla, ¿ya? Y yo para ejecutarlo en la base de datos hago cursor.execute y ahí le pongo el string. ¿Ok? Entonces, antes, ya en SQL puro, yo ejecutaba esto en el DBMS y se me creaba la tabla. Si yo lo estoy haciendo a través de Python, tengo que ponerlo en un string y luego decirle al cursor, ejecuta este string, que es la consulta. Ya tenemos un intermediario. Entonces, luego si yo quiero hacer una consulta distinta, un insert, ¿ya? Yo defino otro string, o podría haber ocupado el mismo string, y digo cursor.execute SQL2, que es el nombre de este string. Y se va a ejecutar esto, ¿ya? Entonces, yo defino mi sentencia, mi comando en un string, y luego lo ejecuto con cursor.execute, ¿ya? O alguna de sus variedades que están definidas en los apuntes del curso, ¿ok? Luego, una vez que yo ya hice los cambios que quería, los cambios, hago connection.commit, parecido a lo que uno hace con Git. Le estoy diciendo, mira, los cambios ya están hechos, estos son, actualízate. Y cuando yo no tenga nada más que hacer con la base de datos, le digo connection.close y chao. ¿Ya? Entonces, aquí un warning. Es muy posible, probabilidad 1 de hecho, que ustedes las primeras veces ejecuten esto, ¿ya? Les tire una excepción porque tienen algo malo, ¿ya? Y después quieren hacer algo y no pueden porque dice que la base de datos está bloqueada, etcétera, y es porque nunca alcanzaron a hacer un close, ¿ya? Porque la excepción hizo que el código se saliera acá, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes en esos casos cuando no tengan este problema de que la base de datos está bloqueada, no pueden borrarla, etcétera? Porque muchas veces aquí, esto es hint o tip, muchas veces lo más cómodo para deshacer algo es llegar y borrar el archivo. Donde, por ejemplo, ya me equivoqué en algunas cosas, borro el archivo ejemplo.db del administrador de archivos. ¿Ya? Entonces muchas veces me va a decir, mira, la base de datos está bloqueada, no puedes hacerlo. ¿Qué hago yo en ese caso? Le digo al Jupyter Notebook o a Colab el restart kernel, ¿ya? Y una vez que se reinicia el kernel, puedo borrar todas las cosas y todo va a funcionar bien. ¿Ok? Eso es algo práctico que les puede servir. Y ahora, para terminar y antes de pasarles el enunciado, manejo de errores. Ojo, ustedes van a tener dos tipos de errores acá, yo ya se los mencioné, ¿ya? Errores de Python, los típicos que uno va a tener siempre, y errores de la sintaxis de la base de datos, ¿ya? Y les va a ejemplificar de manera distinta, va a decir, mira, SQL exception, bla, bla, bla. Ahí es porque la sintaxis de SQL está mala. Si les aparece una excepción de Python, tienen que fijarse porque los comandos de Python son los que están malos, ¿ya? Ojo con eso, siempre lleva a confusión, ¿ya? Y un consejo, nosotros le pusimos en el material, si no me equivoco, creo que está ahí, el link a no un DBMS, sino como un manager en que yo puedo ver bases de datos SQL. Uno puede probar ahí las consultas, ¿ya? Si funcionan bien, después pasarlas a Python. Eso puede ser una manera. En general, si uno tiene cuidado con esto, no requiere esto de acá, pero alguna gente lo puede preferir. Sebastián, tú estás con la mano arriba. Profe, Sí, cuando uno dime. genera una base de datos, ¿dónde se guarda? ¿En Python? A ver, se guarda en la misma carpeta. De hecho, mira, voy a ir un poquito para atrás. Cuando tú haces esta llamada y el archivo ejemplo.db no existía antes, al momento de hacer esto, se va a crear en la misma carpeta donde está tu archivo Jupyter Notebook, se va a crear el archivo ejemplo.db. Se crea ahí mismo, ¿ya? Y todos los cambios que vayáis haciendo, el DBMS SQLite los va a ir metiendo a ese archivo. Gracias, profe. De nada. Si estoy en Colab, ¿va a funcionar bien?
perdón, si esto funciona bien en Colab, esto funciona tal cual. Es exactamente lo mismo. Colab viene con esto. De hecho, esto es parte de Python. Entonces, solo que el archivo se te va a crear arriba, no en tu disco duro. ¿Ya? Pero fuera de eso, todo funciona perfecto. Gracias. De nada. Catalina pregunta, ¿siempre tengo que abrir un archivo con SQLite.connect? Sí, sí, exacto. O sea, acá tú le estás diciendo a SQLite, mira, tú vas a trabajar con una base de datos que está almacenada en el archivo ejemplo.db. Si ese ejemplo.db no existe, lo va a crear. ¿Ya? Si es que sí existe, lo va a abrir y va a leer de ahí. ¿Ya? Esto es análogo a hacer doble clic ya en el archivo Excel que tú quieres ocupar. Es análogo, es estar diciendo, mira, acá voy a estar trabajando. ¿Ya? Por eso es necesario que se abra. ¿Ya? Ahora, de nuevo, si no hay nada y tú le pones ahí un nombre, ¿ya? Esto de SQLite lo va a tomar como, mira, quiere crear una base de datos con un archivo con ese nombre. ¿Ok? Vicente, profe, entonces es mejor ir ejecutando a poco. Sí, de todas maneras, ejecuten de a poco. Tengan celdas para probar, mira, pruebo esto, ¿qué tal? Y de ahí lo ejecuto. Esa es la manera más cómoda de hacerlo. Macarena pregunta, ¿para qué era Cursor? Cursor es la interfaz que ustedes van a tener para comunicarse con el DBMS. ¿Ya? Uno va a tener, aquí voy a borrar un poquitito esto, uno va a tener Python, ¿ya? Esta cajita va a tener acá el DBMS, ¿ya? Y acá, ya, súper poco consistente. Y acá uno va a tener el cursor. ¿Ya? Entonces el cursor toma lo que es de Python y lo traduce a el DBMS. ¿Ya? Y cuando el DBMS entrega el resultado de las consultas, esto que vamos a ver la próxima clase después del receso, el cursor lo toma y lo devuelve para que lo entienda Python. ¿Ya? Eso es esencialmente lo que hace. Sebastián, tú estás con la mano arriba, no sé si desde antes o es pregunta nueva. Ya, bueno, vayamos a la siguiente pregunta. ¿Alguien más iba a preguntar? Mauro, dale. ¿Se puede definir como cursor connection.cursor.execute al tiro? Sí, pero ¿cuál es el problema? Que este cursor tú lo vas a estar reutilizando. O sea, tú podrías hacer connection.cursor.execute, ¿ya? Y eso se va a ejecutar. Pero ahí la idea es que tú quieres ir reutilizando este cursor, ¿ya? Entonces ahí si tú lo vas a ocupar una vez, no hay ningún problema, obvio, ¿ya? Pero si tú lo vas a estar reutilizando, es mejor crearlo, almacenarlo en una variable y después tú lo vas a estar ejecutando con el execute, ¿ya? Es esencialmente eso. Nicolás, Profesor. sí, espérate, voy a contestar la pregunta del chat. Nicolás dice, hay que poner todo dentro del... No, no es necesario eso en este caso, ¿ya? Olvídense un poco de eso. Acá de hecho, trabajen en el Jupyter Notebook, ¿ya? Y hagan el traspaso a Python con el archivo, con lo que entrega Colab o el Jupyter Notebook del export, ¿ya? No se preocupen del if main, etcétera, no es necesario en este caso. Ya, ¿alguien más tenía una consulta? Sí, profesor, ¿cómo sabemos que usted había mencionado de cómo verificar si es que nosotros estamos creando bien nuestros datos? A ver, una es haciéndolo a través de Python mismo, en el fondo ejecutar con el cursor algo para verificar si las cosas están bien, tal cual como está en el material del curso. Porfa, ocupen el material del curso, la parte donde se explica cómo ocupar SQL con Python, como la Biblia. Ahí está en la gran mayoría de los casos. ¿Ya? Ahora, otra manera es yo estoy casi seguro que lo puse en los apuntes, pero si no lo voy a agregar, hay software bien pequeñitos que te permiten abrir un archivo de SQLite, como el ejemplo.db, y te lo muestran parecido como si fuese un Excel, ¿ya? Y ahí tú podéis ver cómo están ocurriendo las cosas, ¿ya? Pero es análogo. Yo recomiendo hacerlo a través de Python porque te da más control, pero es abierto como quiera cada uno. Ya, perfecto, muchas gracias. Súper, de nada. Ya, mientras contesto más preguntas, voy a pasar a compartir la pantalla para el enunciado, para verlo súper rapidito. Tengo una pregunta. Sí, dime. Encontré la base de datos y ¿cómo la puedo abrir una vez que la quede en la carpeta de Jupyter?
con el Connect, con la... A ver, tú no... Es lo que yo estaba mencionando recién. Es archivos de SQLite y la manera de abrirlos es a través de Python, ¿ya? Entonces con Python. Ya, espérate, voy a compartir de nuevo lo que estaba compartiendo antes acá. ¿Ya? Tú haces el SQLite3.connect y ahí se abre el archivo en esta conexión. Y luego con la conexión creas el cursor. Esa es la manera de utilizarlo, ¿ya? Pero hay algunos viewers, ¿ya? Por ejemplo, ahí Melanie, muchísimas gracias, pone un SQLite viewer, ¿ya? Y ese, por ejemplo, funciona súper bien. Y ahí tú puedes verlo con una interfaz quizá más parecida a Excel u otros esquemas, ¿ya? Pero por defecto Python, y si no esto, por ejemplo, el que puso Melanie en el chat. Ya, de nada. Ahora sí, voy a la otra. Estamos un poquitito pasado el tiempo, pero el enunciado es súper corto, así que debería ser rápido. Ya, entonces, vamos a saltar la cháchara. Esto es lo mismo desde siempre. Carpeta T3A en esta ocasión. Se entrega a las 16:50. Un archivo Jupyter Notebook y un archivo Python. ¿Ya? Nada más. Ahora, introducción, y aquí van a encontrar bastantes parecidos con otras cosas. Con el fin de practicar los contenidos van a tener que modelar entidades, o sea, en realidad relaciones, en base a una base de datos de películas. ¿Ya? Van a ocupar la misma base de datos que ocuparon para la actividad 1. ¿Ya? Entonces, esto de hecho es lo mismo que antes, el mismo archivo JSON de movies. ¿Ya? Entonces, lo que les pido en la misión 1 es modelar las entidades, ¿ya? O sea, en base a lo que todos ustedes hicieron en la actividad 1, ¿ya? Ustedes saben más o menos cuáles son los contenidos de esto. Yo quiero que modelen, ahí les pido 3 entidades y las relaciones entre ellas, ¿ya? Incluyendo las restricciones de integridad de llave primaria y llave secundaria, ¿ya? Las creen con create table tanto, bla, bla, bla. Y luego la misión 2, quiero que carguen los datos que están en el archivo, en el JSON, los carguen a esta base de datos nueva que ustedes crearon. ¿Ok? Son solo esas dos cosas, tienen que terminar ambas para el objetivo de participación. Es súper corto desde el punto de vista de líneas de código. Yo tengo acá la pauta, ¿ya? Y la pauta cabe en una celda, son como 20 líneas más o menos. ¿Ya? En realidad son 2 celdas, una celda para crear las tablas y otra celda para rellenar los datos. ¿Ya? Es súper corto, básense muy fuertemente en lo que está en el sitio del curso sobre cómo ocupar estas cosas. ¿Ya? Si ustedes practicaron un poco, ejecutaron un par de cosas, esto debiesen hacerlo de manera bastante rápida. No se preocupen por los datos que están incorrectos en el archivo, los actores que son que no tienen nombre, actores con nombre repetido, da lo mismo. ¿Ya? Manuel pregunta si puedo explicar el punto 1, es crear las tablas. ¿Ya? Ustedes van a tener estos archivos que están, películas, actores, etcétera, que están almacenados, y yo quiero que creen, al menos 3 entidades, al menos 3 tablas, ¿ya? Que modelen esto. Y luego en la misión 2 ustedes tienen que cargar estas tablas con los datos que están ahí. ¿Ya? No sé si te quedó ahí un poco más claro, Manuel. Sí, profe, muchas gracias. Ya, excelente. Ya, pasemos, ya estamos en la hora, yo de verdad lo lamento, quería que tuvieran algún rato para descansar. Movámonos ahora a Discord para que empiecen a trabajar. Yo voy a hacerle, deme un segundo para hacer el push instantáneamente al enunciado. ¿Ya? Y lógicamente vamos contestando las dudas por ahí. ¿Ya? Obviamente me tiro un problema y ahora hago el git push. Y ya, debiésemos, a ver, debiese estar todo arriba o no. A ver, denme un segundo. Git. Ya, denme un segundo. Bueno, en realidad, filo, si ya terminó la casilla, no tienen por qué esperarme. Yo voy a subir ahora esto al syllabus para que ustedes puedan empezar a trabajar y nos vemos en un par de minutitos en Discord para todas las dudas. Eso, que estén muy bien. Chao, chao.